alabanza, a ti sea el honor, mi Dios. Gracias en el nombre de tu amado Dios Jesús. Amén y amén. Mis hermanos se pueden sentar, pero no se sienten arriba de la alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. En esta noche te voy a hablar en forma cortica, bajo el tema: no viva el tiempo que resta en la carne. Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes saben que hoy en día estamos viviendo tiempos corticos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. No viva el tiempo que resta en la carne. Gloria a Dios. Y estamos viviendo en los últimos tiempos. Y los tiempos que están son tiempos que hay que aprovecharlo. Gloria a Dios. La palabra no se utiliza para negar. Amén. Gloria a Dios. Para restringir, para poner un stop. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos que cuando Dios le daba un no al pueblo, era un no, gloria a Dios. Y no podían pasar esos límites, porque si pasaban ese no, eso traía su consecuencia, gloria a Dios. Porque Dios le decía, es hasta aquí. Y Dios le decía, sigue. Y Dios le decía, no, para a esto, gloria a Dios. Y nosotros también sabemos que cuando Dios usaba los grandes profetas, amén, y cuando Dios le decía, no pase por tal lugar, no coma tal lugar, no predique en tal lugar, no haga tal cosa, gloria a Dios. Y ellos pasaban ese no traía su consecuencia también, porque Dios le decía que no, y no en cualquier idioma, aunque se escriba de diferente forma, aunque se escriba ya diferentes palabras, pero no es no. En China, gloria a Dios, en Rusia, dominicano, haitiano, colombiano, no es no, gloria a Dios, y es el mismo significado que tiene, gloria a Dios, aunque se escriba de diferente forma, yo me imagino, amén. Y no es no, gloria a Dios. Y nosotros vemos cómo la palabra de Dios habla a su pueblo, gloria a Dios. Y hay muchos cristianos que dicen, eso es un poquito, pero Dios te dice que no haga, pero eso es un poquito, y pasan los límites de lo que Dios ha puesto en su pueblo, en su palabra, gloria a Dios. Y después viene la consecuencia, porque pasaste los límites de ese no, porque no es no, y eso es restricción, eso es negar, gloria a Dios. Y nosotros también conocemos el tiempo, amén. Tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambio, gloria a Dios, y que determinan la época, periodo, años, meses, etcétera. Amén, hermano. Y restar, gloria a Dios, consiste en el desarrollo de una descomposición ante una determinada cantidad. Gloria a Dios. Y nosotros sabemos qué es lo que significa la palabra resta. Amén. Que significa quitar. Gloria a Dios. Y aquí hay dos cosas: el tiempo y la resta en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. Si nosotros vamos a Mateo 24, 22, gloria a Dios, y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si le alaba, te goce en esta noche. Amén. Mateo 24, 22 dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Amén. Aquí se puede ver el tiempo y podemos ver la resta también, gloria a Dios. De que Dios no le ha sumado más hora y más tiempo al tiempo, gloria a Dios,
sino Dios le está restando, gloria a Dios, y es por el amor a los escogidos, gloria a Dios, porque Dios sabe en qué condición está el pueblo de Dios, gloria a Dios, y Dios quiere que el pueblo aproveche bien el tiempo para no andar en los deseos de la carne. Entonces, en vez de Dios sumarle al tiempo, Dios le está restando, gloria a Dios, y es por amor a ti, es por amor a mí, es por amor a cada uno de nosotros, gloria a Dios, para que no vivamos conforme a los deseos de la carne. Amén. Ese es el tiempo. Nosotros sabemos que antes un año duraba mucho, y ese es un ejemplo, gloria a Dios. Y ahora diciembre fue ayer y ya mira dónde viene diciembre. Amén, hermano. Y la misma Biblia lo dice, gloria a Dios. Un año, ¿cómo va a ser? Como meses. Los meses, ¿cómo van a ser? Como semana. Y la semana, ¿cómo va a ser? Como días. Y eso lo estamos viviendo. Dios restando, gloria a Dios, porque la palabra de Dios se cumple. Usted se acuesta y cuando se levanta, usted se levanta con el mismo cansancio, gloria a Dios. Y si usted no aprovecha bien el tiempo para vivir en el Espíritu, gloria a Dios, usted no va a avanzar en la vida espiritual. Si usted satisface los deseos de la carne, gloria a Dios, ¿qué va a hacer? Usted se va a morir espiritualmente. El tiempo que resta, no lo viva en la carne, porque estamos viviendo los últimos tiempos, porque lo dice la palabra de Dios. Y nosotros lo estamos viendo con lo que está pasando hoy en día. No podemos ignorar, gloria a Dios, porque usted y yo conocemos la palabra. Y Dios ha dicho en su palabra que en los últimos tiempos iba a aumentar la guerra, iba a aumentar la hambre, el amor iba las personas iban a dejar de tener amor por los demás y para amarse a sí mismo, para satisfacer los deseos de su carne, para hacerle daño a su prójimo. Y lo estamos viendo. ¿Y qué usted y yo estamos haciendo? ¿Viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu? La palabra de Dios es un sí y un amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Está viviendo en el Espíritu o está viviendo en la carne? Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se está cumpliendo. No podemos ignorar la palabra de Dios, porque cuando volvamos a en sí, va a ser tarde. Va a ser tarde, hermano. Y Dios está dando oportunidad a su pueblo. Y su pueblo se está recreando en los deseos de la carne, en lo que le agrada a la carne. Gloria a Dios. Y así es que yo pienso y así es que yo actúo. Y tú no me controles, pero no soy yo que te controlo. La palabra de Dios te está hablando que tienes que recapacitar y tienes que actuar en el Espíritu. Todo trae su consecuencia, hermano. La palabra de Dios dice que de toda palabra que salga de nuestra boca, nosotros vamos a recibir. Sea bueno, sea malo, vamos a recibir. Gloria a Dios. Y esa es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia, ni por usted, ni por mí tampoco. No cambia, no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros por la palabra de Dios. No importa cómo el hermano está andando, mírate a ti para que pueda crecer, para que pueda avanzar. Y cuando tú avances, le puedes dar un empuje a tu hermano que está a mitad de camino. Gloria a Dios. Pero si tú no avanzas, ¿cómo tú crees que ese que está a mitad de camino, tú le puedes dar un empuje? Se van a quedar los dos en el mismo nivel. Amén, hermano. Hay que andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Porque nosotros también sabemos que Dios dice con respecto a andar a la carne. ¿Cuál es la definición que Dios le da? Nosotros lo acabamos de leer. Gloria a Dios. Y Romanos 8 habla de la diferencia y la consecuencia cuando se anda en la carne y cuando se anda en el Espíritu. Entonces Romanos 8 habla de eso, hermano. Y la palabra dice que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Vamos a Romanos 8, donde nosotros estamos leyendo. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Gloria a Dios. Nosotros, en lo que nosotros leímos, vemos que la primera parte que dice que el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Gloria a Dios. Y también dice la palabra que la carne tiene designio. Gloria a Dios. Y designio es el propósito, la intención o plan para realizar algo. Gloria a Dios. Que la carne, gloria a Dios, aunque andemos en la carne, gloria a Dios, pero no podemos satisfacer sus deseos, porque sus deseos son deseos de muerte. Gloria a Dios. Y el primer enemigo del cristiano es la carne. Amén, hermano. Y tú y nosotros andamos con ese enemigo. Le damos comida. Tenemos que cuidar a ese enemigo. Gloria a Dios. Tenemos que vestir a ese enemigo. Gloria a Dios. Tenemos que dormir con ese enemigo. Nosotros cuando estábamos en el mundo, porque yo sé que ninguno de nosotros tenemos enemigos, pero cuando nosotros teníamos cualquier enemigo, ¿cómo nosotros andábamos? Cuidándonos. Gloria a Dios. Que si el enemigo venía por aquí, nosotros nos escondíamos y nos íbamos ya por otro lado. Nosotros nos cuidábamos del enemigo cuando nosotros estábamos en el mundo. Gloria a Dios. Y nosotros descansábamos de ese enemigo mientras dormíamos o mientras estábamos ya trabajando, gloria a Dios. Pero del enemigo de nuestra carne no podemos descansar de él. Gloria a Dios, tenemos que estar atentos hacia ese enemigo, gloria a Dios, acechándolo y dándonos cuenta de cuáles son sus intenciones. Porque dice la palabra de Dios que tiene designio, gloria a Dios. Y si designio es un plan y es un propósito para destruir la vida del cristiano y alejarlo de los caminos de Dios, gloria a Dios. Así como nosotros andábamos acechando a nuestros enemigos en el mundo, así mismo tenemos que estar pendientes con la carne, que es nuestro enemigo que nos hace fallar muchas veces, gloria a Dios. Y tenemos que estar pendientes, hermano, porque nuestro enemigo no juega, gloria a Dios. Si el enemigo del mundo nos tiraba y era para matarnos, la carne no nos va a tirar para acariciarnos, nos va a tirar y es para destruirnos espiritualmente, gloria a Dios. Y tenemos que prestarle atención a esos designios de la carne, a esos deseos cuando se quieran levantar y decir, quédate en tu casa porque tú estás cansado. Dile, ay, tu obra la quieres manifestar esta noche para que yo no vaya al culto, pero tú te equivocas porque conozco cuál es tu obra para con mi vida, gloria a Dios. Que es de muerte, que es de muerte, es de muerte, es de muerte, es de muerte, es de muerte. Y somete tu carne y háblale a la carne, gloria a Dios. Tiene que conocer esos designios de la carne, que son obra para muerte, para destruirte, gloria a Dios. Ay, tú sabes cómo está la economía hoy en tu casa. Quédate haciendo esa chiripa y no vaya. Ay, conoce ese deseo de la carne, esos designios, esa obra que es de muerte. Y dile, es obra de muerte, porque tú no me mandaste esa chiripa el miércoles que no hay culto. ¿Por qué me la mandas net hoy martes, hoy jueves, hoy domingo? Net ahora. Conoce esos designios que son para muerte, porque si le satisface su obra y sus deseos, te vas a morir espiritualmente, gloria a Dios, y no va a avanzar y no va a prosperar, gloria a Dios. Amén, hermano. Hay que conocer nuestro enemigo, gloria a Dios. Y es un enemigo que no lo podemos sacar de nosotros, pero sí lo podemos sujetar a la voluntad de Cristo, gloria a Dios. Se puede sujetar. Ay, pero es que yo lo he intentado tantas veces. Se puede sujetar porque la palabra de Dios lo dice, gloria a Dios. Maravilloso eres, Dios. Grande y poderoso eres, Dios. La tercera parte que podemos encontrar de la lectura que nosotros leímos es que no se sujeta a la voluntad de Dios. La carne no se sujeta, gloria a Dios. Y no puede sujetarse tampoco, porque lo dice la palabra de Dios, que no puede.
Amén. Pero sí se puede someter a la voluntad de Cristo. Se puede someter, gloria a Dios. Y si eso es la carne, gloria a Dios, que no se sujeta a Dios, que Dios, gloria a Dios. Imagínate a nosotros, gloria a Dios, no se sujeta, porque desde la caída de Adán y Eva, la carne está tomando lugar en la vida del cristiano, gloria a Dios, está tomando lugar en la vida del ser humano, gloria a Dios, y está cumpliendo su designio y su propósito en aquello que le dan rienda suelta para que lo haga, gloria a Dios. Pero después viene muerte, amén. Y si eso es a la ley de Dios y si eso es a Dios, amén, imagínese a nosotros, imagínate. Entonces hay que conocer cuáles son sus obras. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a Romanos 7:18. Estamos cerca por ahí. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo aquí: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Gloria a Dios. Amén, hermano. El querer hacer bien, gloria a Dios, está en nosotros. Pero ¿qué es lo que dice la carne? Porque lo que mora en mí, la carne, dice no. Y siempre hay un pretexto. Amén, gloria a Dios. Y Pablo, ¿quién era Pablo? Un tremendo siervo de Dios. Amén. Gloria a Dios, que Dios lo usó grandemente. Que Dios lo usó en milagros y prodigios, que Dios lo usó para predicar la palabra, que Dios lo usó para ganar a multitudes, que Dios lo usó para administrar a la diferente iglesia. Gloria a Dios. Imagínense a usted y a mí, la carne que mora en mí no quiere el bien, lo que quiere es el mal. Y hay que conocer su designio, hay que conocer cuáles son sus obras. Gálatas 5:16. Gloria a Dios. Y siga alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gálatas 5. (16 al 21). Dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esa es la obra de la carne. Ese es el propósito de la carne si usted no la sujeta. Amén. A la autoridad de Cristo. Gloria a Dios. Si usted no la sujeta, y tenemos el poder para sujetar la carne cuando se levanta con esos deseos. ¿Cuáles de estas obras de la carne se quieren manifestar o ya están manifestándose en tu vida? Tú lo sabes y tienes que atacarla. Gloria a Dios. Primero que te den muerte espiritual por completo. Gloria a Dios. Porque esas obras de la carne, cuando ya se están manifestando en la vida de un cristiano, se están manifestando dentro de la iglesia también. Gloria a Dios. Por eso hay contienda, por eso hay pleito, por eso hay envidia, por eso hay murmuración, por eso hay crítica. Gloria a Dios. Y por eso hay tanto problema hoy en día en el pueblo de Dios.
Porque el pueblo de Dios se está entreteniendo en las obras de la carne y no se están entreteniendo o no están en el espíritu. Gloria a Dios. Y por eso hay muchos cristianos fríos. Por eso hay muchos cristianos que van y vienen. Por eso hay muchos cristianos que hay con un pie afuera, un pie adentro. Por eso hay muchos cristianos que tú no le puedes hacer así porque se enoja y no viene más. Gloria a Dios. Porque están en los deseos de la carne. Lo dice la palabra de Dios. No es que te estoy juzgando en esta noche, pero si te sirve el zapato, póntelo para que te levanten esta noche. Gloria a Dios. Porque cuando Dios corrige es porque Dios te ama. Es porque Dios quiere el bien de sus hijos. No es para que cuando tú salgas diga, mira ya la hermana tirando puya atrás del púlpito. Jesús tiraba puya directo y le decía, si quieren o si no, vete. Gloria a Dios. Y ahora hoy en día nosotros como cristianos somos como servilleta mojada, que hay que tratarlo con delicadeza. Pero Jesús no trataba a nadie con delicadeza. Jesús le decía las cosas tal como es, gloria a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Decían, ¿y a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Dime, ¿a dónde vamos a ir? Gloria a Dios. Y muchos se iban, gloria a Dios, para seguir en los deseos de la carne. Pero muchos decían, yo me quedo, porque ¿dónde puedo ir? Gloria a Dios. Coge la palabra y levántate en esta noche. Coge la palabra y levántate en esta noche, porque la palabra es vida. La palabra es vida. Y la palabra se cumple en aquellos que la desean y la están practicando. La palabra no cambia. Gloria a Dios. La salvación es individual y Dios te va a pedir cuenta. Dios te va a pedir cuenta. Gloria a Dios. Se está viviendo últimamente con tanta ñoñería del evangelio, gloria a Dios. Y por eso el pueblo de Dios está estancado. Si vine hoy, no me llamaron, los deseos de la carne. El que tenía que estar pendiente de ti era Dios. Levántese y venga a la iglesia y adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios, porque usted es el que está pasando por esa necesidad. Gloria a Dios. Si estoy enfermo, no me visitaron. El que te tenía que visitar era la sangre de Cristo, porque por su sangre tú eres sano, eres sana. Gloria a Dios. Hay que dejar su ñoñería, hermano, de vivir y satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. Porque cuando el rato venga, si no estás preparado, no te va a preguntar por aquel que te visitó o por el que no te visitó. Si está preparado y está viviendo en el Espíritu, te va. Porque Dios viene a buscar una iglesia que no esté viviendo conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, hermano. Hay que levantarse y hay que dejarse de esa ñoñería. Si te visitan, si no te llaman, gloria a Dios. Porque cuando te enfoques en eso es porque estás viviendo en la carne. Y me excusa, gloria a Dios, pero es así. Y hay que dejarse de esa ñoñería. Y hay que comenzar a buscar la presencia de Dios. Porque lo único que hace crecer al cristiano y hace avanzar al cristiano y prospera al cristiano es la relación con Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande y Dios es bueno. Y Dios quiere un pueblo que se levante y que comience a andar en el Espíritu. Gloria a Dios. Hay que dejarse de ñoñería, hermano. Hay que dejarse de quejadera. Hay que dejarse de murmuración. Gloria a Dios. Y no vengo más a la iglesia porque no me ponen. Gloria a Dios. Dios te llamó para que te pongan en la iglesia. O Dios te llamó para que gane alma para Él. ¿Para qué fue que te llamó Dios? No satisfaga los deseos de la carne, porque esos son los deseos de la carne, porque no son del Espíritu. Gloria a Dios, porque el Espíritu Santo no actúa así. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hay que volver en sí, hay que volver en sí, hay que volver en sí. Gloria a Dios. En la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Dios.
Gloria a Dios. ¿Qué obra de la carne se está manifestando en tu vida? Gloria a Dios. Tienes que deshacerte de esa obra porque es muerte. Gloria a Dios. Grande eres, Dios. Gloria a Dios. Hoy en día la iglesia está viviendo como el tiempo de Adán y Eva. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. ¿Por qué traigo esto? Porque la caída de Adán y Eva, cuando ellos satisfacieron sus deseos, gloria a Dios, y ellos le dieron rienda suelta o cabida a los deseos de la carne, de ellos desobedeciendo a Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo? ¿Qué fue lo primero ya que dijo Eva? Eso fue la culebra. Gloria a Dios. ¿Y qué dijo Adán? Eso fue la mujer que me diste. Gloria a Dios. Y hoy en día eso es lo que se está viviendo. Muchos cristianos satisfaciendo los deseos de la carne y están buscando excusa. No, porque fue por el hermano que caí. No, porque fue por el hermano que yo dije esa mentira. No, porque fue por el hermano, gloria a Dios. Y eso es lo que se está viviendo hoy en día en la iglesia, gloria a Dios. Cuando el rey Saúl, Dios lo mandó a la guerra, gloria a Dios, le dijo, mata y destruye a todo. Y cuando viene ya donde el profeta, ya Samuel, no, eso fue el pueblo que lo perdonó y lo trajo. Gloria a Dios. Pero ¿quién era que estaba conduciendo ese pueblo? Era él, gloria a Dios. Cuando el profeta Samuel ya le dice, espérate, cuando yo venga se ofrece el sacrificio. El pueblo se comenzó, porque esos son los deseos ya de la carne, gloria a Dios, se comenzó a impacientar. Y cuando vino el profeta, ¿qué hiciste? Eso fue el pueblo. Gloria a Dios. Y eso se está viviendo hoy en día para satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. Pero hasta que el cristiano no reconozca que la falta está en él, que está satisfaciendo los deseos de la carne, nunca se va a levantar y nunca no va a avanzar. Gloria a Dios. Porque ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó con el rey Saúl? ¿Qué pasó? Porque la palabra de Dios es no. Y si tú pones sí, tú vas a dañar la consecuencia. Gloria a Dios. Y hay que rechazar ese espíritu de los deseos de la carne. Hay que someter esa carne, hermano. Y hay que levantarse y hay que comenzar a caminar en el espíritu. Gloria a Dios. Santo eres, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahí mismo en Gálatas 5:22. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquí nosotros vemos, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Si nosotros vemos la diferencia entre las obras de la carne, son más. Amén, hermano. Y mira lo poquito que la obra del Espíritu, los frutos ya del Espíritu son poquitos, pero poderosos. Amén. Son poderosos, gloria a Dios. Y hoy en día muchos cristianos se enfocan en las obras de la carne, gloria a Dios, que son más en la envidia, en la contienda. Yo soy el mejor, yo puedo, en la crítica, gloria a Dios. Y no se concentran en los frutos del Espíritu Santo, que son menos y dan más beneficio, gloria a Dios. Amén, hermano. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos concentremos en los frutos del Espíritu Santo y que andemos en esos frutos. Y no andemos satisfaciendo los deseos de la carne. Gloria a Dios. Paciencia. Hoy en día uno con otro muchas veces no tenemos paciencia. Ay, ese hermano, esa hermana, no tengo paciencia. Que no se acerque. Gloria a Dios. Porque no hay paciencia en el pueblo de Dios. Gloria a Dios. Ya se está perdiendo muchas veces el amor. Porque si se pierde la paciencia, no me diga tú a mí que hay amor. También el amor también se está enfriando, gloria a Dios. No hay paz.
Hay que poner los frutos del Espíritu Santo, pedirlo. Espíritu Santo, yo necesito esos frutos porque no tengo paciencia. Y tú eres el de la paciencia, gloria a Dios. Tú eres el de la paz, ven dámela. Tú eres de la mansedumbre, necesito tener mansedumbre en mi vida. Necesito actuar con mansedumbre, gloria a Dios. Ven dámelo. Hay que pedir al Espíritu Santo esos frutos todos los días. Porque son frutos para vida, para nosotros, para nuestra educación personal y de aquellos que están alrededor de nosotros también. Uno se beneficia y el que está alrededor de nosotros también se beneficia. Esos frutos hay que pedirlo, gloria a Dios, porque muchas veces se pierde la paciencia por los problemas, por las circunstancias que estamos pasando. No, espérate, que no tengo tiempo. No, espérate. Amén. Y a veces perdemos la paz por la cosa que nos está rodeando y le tenemos que decir, Espíritu Santo, muévete con esos frutos en mi vida porque lo necesito, porque es vida para el cristiano. Y si vamos al mismo Gálatas 5, 24, 26, gloria a Dios, aleluya, y si le alaba te goza. 24 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios. Los deseos de la carne, pero dice, no nos hagamos así. Amén, hermano. Y esa es la palabra de Dios, un sí y un amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice en Mateo 18, 20, y no lo vamos a leer porque el tiempo está avanzando, dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. ¿Quién ha sentido la presencia de Dios hoy? Pocos la han sentido. Gloria a Dios, pero Dios está aquí, Dios está presente, aunque tú no lo veas, aunque no lo sentiste, era porque estaba en la carne, gloria a Dios, amén, y es así y sencillo. Dios dice entrar por su puerta con alabanza, gloria a Dios, y por si acaso se te olvidó y no entraste con alabanza y entraste en la carne, gloria a Dios, cuando te vayas arriba de tus rodillas, somete esa carne y dile, yo quiero sentir la presencia de Dios. Somete esa carne y dile, alma mía, y dile, carne, y sométela para que puedas sentir la presencia de Dios, porque Dios está en este lugar. Aunque no lo sienta, somete la carne y alaba al Rey de Reyes y Señor de Señores para que puedas sentir la presencia. Gloria a Dios, y te levante porque está muerta. Gloria a Dios. Y eso es, hermano, hay que buscar a Dios en el Espíritu, porque ¿qué dice la palabra? Porque hay una contienda con el Espíritu y la carne, gloria a Dios, no porque soy yo, pero ¿quién es que decide darle libertad al Espíritu o darle libertad a la carne? Soy yo porque yo te estoy predicando, o eres tú porque estás en la carne, gloria a Dios. Hay que darle libertad al Espíritu y hay que someter a la carne. Pero la presencia de Dios está en este lugar, porque Dios lo dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, yo estoy aquí, y Dios está aquí, y Dios se quiere mover, y Dios quiere libertar, y Dios quiere restaurar, y Dios quiere levantar. Gloria a Dios. Pero Dios es un caballero, Dios no obliga, Dios solamente manda palabra. Tú eres que tienes que aceptar la palabra y tienes que tomar la palabra, gloria a Dios. Pero se siente en cada servicio, el que quiere puede sentir la presencia de Dios. Porque Dios dice, yo estoy y yo me muevo. Y Dios se mueve a través de la alabanza. Dios se mueve a través de su espíritu. Porque espíritu con espíritu se conectan. No se conectan carne con espíritu. Gloria a Dios. Y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es un sí y un amén.
Aunque le quieras buscar 5 patas al gato, el gato nada más tiene 4. Aunque quieras decir qué es lo que está diciendo la hermana, vive en el espíritu y no en la carne, para que pueda comprenderme en esta noche. Gloria a Dios. Ese Dios, el día de Pentecostés, yo creo que no había, bueno, ya eran 500, ¿sí? No, era exacto, y después fueron ya bajando. ¿Y quiénes fueron los que se fueron? Los que estaban en la carne. Gloria a Dios. Y los que estaban en el espíritu dijeron esos 120. No. Queremos fuego y candela. Y comenzaron a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es un mismo espíritu. Comenzaron a alabar. Es un mismo espíritu. Esos 120 se conectaron espíritu con espíritu y comenzaron a alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que Dios dijo: yo estoy en medio de ellos me están invocando, ellos quieren fuego y candela le voy a mandar. Y fueron llenos esos 120, gloria a Dios. Y así Dios quiere llenarte. Dios quiere restaurarte, Dios quiere levantarte, pero tú tienes que poner de tu parte. Ay, pero es que tantas las veces, cuando dice que es tantas las veces, porque todavía está en la carne. Pero si te conectas con el Espíritu, le dice al Espíritu: yo quiero más, y yo no me voy de este lugar hasta que tú no me bendigas. Yo no salgo de este lugar igual. Gloria a Dios. Y hay que salir diferente. Porque cuando entres en la carne y te quedes en la carne, va a salir peor. ¿Y por qué va a salir peor? Porque cuando salga va a decir: ay, el culto sí estaba frío. Ay, pero Dios como que no nos visitó. Pero la palabra de Dios dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está. Dios sí nos visitó. Lo único que tú no le quisiste recibir, pero sí visitó. Sí quiso derramar de su espíritu. Y te va vacío y te ve en la carne y sale criticando. Ay, no sentí la presencia. No la sentiste porque no la conquistaste, pero sí estaba la presencia de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Maravilloso eres Dios, grande eres Dios. Por eso la palabra de Dios dice, gloria a Dios, en Juan 4, 23 al 24, que Dios está buscando verdaderos adoradores. Y dice la palabra, y es que le adoren en espíritu y en verdad, con conocimiento de lo que están cantando. Gloria a Dios. Hazte un verdadero adorador cuando llega aquí, gloria a Dios. Si no eres un verdadero adorador en tu casa, por lo menos anímate a hacerlo aquí, gloria a Dios. Porque si no lo haces aquí, en tu casa, en tu trabajo, no lo estás haciendo. Porque aquí tú estás suelto, que no estás trabajando, que no estás haciendo nada. Aunque tu cuerpo esté cansado y la carne te dice: no alabe que tú estás cansado, hombre. Tú no ves que tú trabajaste el día completo. Y más si es poniendo blog en ese sol, peor todavía. Ahí es que la carne a ti te ataca. Y tú no ves que tú trabajaste el día entero en ese sol. Bueno, aprovecha ese aire y estate tranquilito, que nadie te moleste. Y si te dicen alaba, quédate tranquilo, porque tú sabes por lo que tú estás pasando. Gloria a Dios. Y como tú sabes por lo que tú estás pasando, si le satisface los deseos a esa carne, va a salir muerto de este lugar donde estaba la presencia de Dios. Gloria a Dios. Y si le dice a la carne: no, yo voy a aprovechar este elco, pero voy a abrir mi boca y voy a alabar Rey de Reyes y Señor de Señores, porque mi físico, mi interior tiene que salir lleno y diferente de este lugar. Gloria a Dios. Así es Dios. La palabra de Dios es un sí y es un amén. La palabra de Dios es simple. Usted y yo muchas veces la ponemos difícil. ¿Y por qué la ponemos difícil? Porque queremos satisfacer los deseos de la carne. Gloria a Dios. Cuando vamos en contra de la palabra de Dios y dice: ay, Dios, pero Dios como que está exagerando mucho ahí, esto y aquello. Ay, no. Es porque estamos en la carne. Es porque analizamos en la carne. Pero si le decimos: Dios, dame discernimiento, porque mira,
yo no estoy de acuerdo, pero ok, es un sí, un amén. Ayúdame a comprender tu palabra, ayúdame a obedecer tu palabra. Gloria a Dios, porque todos nosotros queremos obedecer la palabra de Dios muchas veces, pero muchas veces se levantan esas necesidades, esas cosas, y comenzamos a dudar de la palabra de Dios. Y ahí es que tenemos que aplicar la palabra de Dios en esa necesidad en nuestras vidas. Amén, hermano. La palabra de Dios es así, un sí, un amén. Gloria a Dios. Y para cerrar en esta noche, gloria a Dios, tengo más versículos aquí, pero el tiempo avanzó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres Dios. Gloria a Dios. En Romanos 8:13, y no lo busque, pero sí se lo voy a leer. Si vivimos conforme a la carne, morimos. Gloria a Dios. Si vivimos conforme al Espíritu, podemos hacer morir a la carne. Esa es una, gloria a Dios. En 1 de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejo dominar de ninguna de ellas. Gloria a Dios. Todas las cosas no son lícitas, amén, hermano. Pero nosotros sabemos que no todas convienen, dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y en Romanos 8:1 dice: ninguna condenación hay para los que andan en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que andan conforme a Cristo Jesús. No hay condenación, pero los que andan conforme a la carne ya son condenados. Entonces, en esta noche recapacita si va a andar conforme a la carne o va a andar conforme al Espíritu. En Romanos 8:12 dice: deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores de la carne, somos deudores de Cristo Jesús. Gloria a Dios, que hizo y sometió y nos perdonó todos los pecados. Gloria a Dios. Amén, hermano. Tú decides en esta noche cómo tú quieres andar, pero si sigues andando conforme a la carne, estás muerto. Y cada día te va muriendo, y cada día te va muriendo. Y por lo más que te animen, y por lo más que te prediquen, y por lo más que Dios mande ángeles para volverte en sí, gloria a Dios, si tú no le prestas atención a esos deseos de la carne, te va a quedar en muerte, gloria a Dios. Pero Dios no quiere que tú te quedes en muerte, gloria a Dios. Dios no quiere, Dios quiere que tú actúes en el Espíritu y camines en el Espíritu, gloria a Dios. Pongámonos de pie en esta noche, y hoy en esta noche es tu oportunidad para tú decirle: Dios, yo quiero andar en el Espíritu, lléname en esta noche. El altar está abierto, puedes tomar algunos 2 o 3 minutos en el altar y ven y habla con tu Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas
Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios. Habla con tu Dios en esta noche. La hora ha avanzado, pero dile: Dios, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Tú eres santo y yo quiero andar en santidad también. Yo no quiero satisfacer más los deseos de la carne. Yo quiero andar en el Espíritu. Ayúdame en esta noche a levantarme, Dios, porque quiero andar en el Espíritu, mi Dios. No quiero esa alma muerta, mi Dios. Aleluya. Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás, Santo Jesús? Santo es el Cordero de Dios, digno de alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme adorarte y postrarme a tus pies, refugiarme en tu herida, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Refugiarme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte y levantar mis manos. Aleluya, sí, mi Dios. Permíteme decirte levantamos nuestras lo manos, mucho Dios. que te amo. Oh, te amamos, te amamos, te amamos, Permíteme Dios. adorarte y Oh, te adoramos, postrarme a mi tus Dios. Te pies. adoramos, te adoramos,
refugiamos, Dios. refugiarme en Y tus nos refugiamos en tus heridas en esta Jesús noche, de Dios. Nazaret. Aleluya. Refugiarme en tus heridas. Oh, nos refugiamos en tus heridas. Nos refugiamos en tus heridas, nos refugiamos. Oh, nos refugiamos en tus heridas. Nos refugiamos en tus heridas. Nos refugiamos en tus heridas. Nos refugiamos en tus heridas, Jesús de Nazaret. Aleluya. Ay, gózate en la presencia de Dios. Y refúgiate en sus heridas en esa noche. Recobra fuerza en sus heridas en esa noche. Recobra ánimo y refúgiate en esa herida. Aleluya. Refúgiate en esa herida en esa noche. Aleluya. Nos refugiamos en tus heridas, Jesús de Nazaret. Ay, descansamos en esa noche en ti. Aleluya. Recibe la alabanza, mi Dios. Recibe gloria y recibe honra, Dios. Fortalécete en esa herida de Jesús de Nazaret. Ay, Padre, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, a ti sea el honor. Oh, recibe alabanza, recibe gloria, recibe honra, recibe majestad. Oh, mi Dios, recibe en esta noche, Dios. Y prospera tu palabra en cada vida, en cada alma, mi Dios, en cada espíritu, en cada mente, en cada corazón, mi Dios. Prospera tu palabra, Dios. Aleluya. De cada persona aquí presente y de cada persona que nos está sintonizando allá en Aruba, allá en Ecuador, mi Dios. Padre, prospera también tu palabra en cada una de esas personas, Dios. Gracias, mi Dios, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Y a su nombre. Y a su nombre. Aleluya. Dios es grande y Dios es real. Gloria a Dios. Grande eres, Dios.